Muy buenas tardes, yo soy Andrés Páez, él es Enzo Valls, Hola. Bruno Celis y Brian Montaño, y ahora vamos a dar una exposición breve de los transformadores de media a baja tensión. Un transformador es un elemento eléctrico el cual nos permite aumentar o disminuir la tensión. A la hora de distribuir o repartir la energía eléctrica, el transformador se encarga de aumentar la tensión a niveles elevados por dos motivos. El primero es que las pérdidas de potencia que ocurren en un conductor por el cual circula corriente eléctrica es directamente proporcional a la potencia del mismo. Y dos, la potencia eléctrica que circula por la red es directamente proporcional a la intensidad y a la tensión. Por ende, mientras mayor sea la tensión, menos intensidad eléctrica se necesitará para transmitir la misma potencia, contrarrestando así un poco las pérdidas por efecto Joule. Clasificación de centros de transformación de media a baja tensión. Estos se clasifican en base a 3 puntos, siendo la ubicación, la acometida y el emplazamiento. La ubicación es interior o exterior. En interior significa que se encuentra dentro de un edificio o una instalación, mientras que en exterior están fuera de ese edificio o no forman parte del mismo. En exterior podemos encontrarlo de 3 formas diferentes: en superficie, subterráneo y semienterrado. En superficie es eso, por encima del nivel de tierra, por encima del nivel del suelo. Subterráneos están por debajo del nivel del suelo y semienterrados están en un punto medio, donde una parte está por debajo de la cota cero y la otra está por encima. Luego está la acometida, que es cómo recibe la alimentación de media tensión. En este caso, el transformador recibe la alimentación vía líneas de alimentación aéreas, además de que es una línea vertical, o sea que está una encima de la otra. Pero también puede hacer alimentación subterránea. En este tipo de alimentación entra por la parte inferior del recinto, ya sea por un sótano o entre plaza. Luego está el emplazamiento, el cual es o de forma interior o a la intemperie. En interior se encuentra dentro de un recinto cerrado, mientras que en intemperie está en algún poste, por ejemplo, colgado por ahí. El mejor ejemplo es ese. Un transformador eléctrico está compuesta por la ley de Faraday de inducción, la cual dice que una tasa de cambio del enlace al flujo con respecto al tiempo es realmente proporcional a la bobina o conductor. La base física de un transformador está compuesta por 2 circuitos conectados electromagnéticamente, la cual sería la bobina principal y la secundaria. Los transformadores eléctricos son esenciales sobre todo hacia las redes de distribución eléctrica, porque con ello pueden aumentar o disminuir la corriente eléctrica. Este transformador es de corriente reductora y abastece de 3 a 4 cuadras. Según la ley de Lenz, un transformador puede funcionar en corriente alterna, pero no en corriente continua, porque no hay una variación de flujo electromagnético. Los transformadores eléctricos de corriente o generación trifásica están compuestas por 3 bobinas, las cuales están ubicadas 120 grados, por ende, y se llaman delta. Lo que hace delta es girar dentro del campo magnético, lo cual transmite la energía por medio de 3 líneas. El transformador elevador aumenta la tensión porque tiene más espiras en el secundario que en el primario, mientras que el reductor tiene más espiras en el primario que en el secundario, como es en este caso. Y si lo invertís, este se convierte en un elevador. El transformador funciona con corriente alterna, pero la bobina funciona con corriente en continua. Lo que usan para transformar eso es un
un interruptor mecánico que varía el campo y de esa forma se genera una tensión intermitente. El núcleo de transformador está formado por capas de acero al silicio aisladas entre ellas y está formado por dos partes importantes. La columna, que es donde está el devanado, y las culatas, que es la unión entre las columnas. El devanado es un hilo de cobre, enrollado y unido a través del núcleo en uno de sus extremos y mayormente recubierto por una capa aislante que suele ser barniz. Bien, sigo. Tiene la bobina primaria y la bobina secundaria. La relación de vueltas del hilo de cobre entre el devanado primario y secundario indicará la relación de transformación. Lo de primario y secundario es algo subjetivo, porque primario es por donde está la tensión de entrada y secundario por donde está la tensión de salida. En la actualidad existen una serie de técnicas, pruebas y ensayos para asegurar la continuidad operacional de estos equipos. Al ser equipos muy costosos, hoy en día existe una mayor cultura con lo que respecta al mantenimiento de estos mismos. Evitar fallos en los equipos, paros de planta inesperados y generar un importante ahorro de costos asociados a su reparación y renovación son algunas de las ventajas más destacadas de implementar un programa de mantenimiento de transformadores. ¿Cuál es el mantenimiento más adecuado para estos equipos? En primer lugar, se debe realizar una revisión visual para verificar que la carcasa y los componentes que están expuestos al exterior no estén dañados. En segundo lugar, se realiza un registro de temperatura del transformador para así poder identificar fallos por sobrecarga o por mal funcionamiento. ¿Cuáles son las fallas más frecuentes de los transformadores? Estos equipos no poseen partes móviles internamente, por lo cual el principal punto de falla de estos mismos se transfiere a esfuerzos eléctricos y térmicos que pueden generar daños leves, medianos y de gran importancia, o algunos relacionados a partes externas por falta de mantenimiento. Pero, ¿por qué es tan importante el monitoreo y el control de estos equipos? Los transformadores son máquinas eléctricas que se mueven aproximadamente unas 100 veces por segundo cuando están energizadas, por lo que sus componentes están sometidos a fuertes vibraciones dentro de un conjunto de efectos mecánicos, térmicos y químicos. En tercer lugar, se debe verificar la cantidad de líquido refrigerante, o sea, el nivel de líquido refrigerante que tiene internamente el transformador. Esto para comprobar que no haya fugas. En cuarto lugar, se realiza un análisis de líquido refrigerante una vez al año para comprobar el funcionamiento de este mismo durante todo ese tiempo. En caso de transformadores de poder, se hace un análisis cromatográfico de gases una vez al año. El quinto paso es revisar los ventiladores. Es muy importante observar que estos no estén obstruidos y que el sentido de giro y la velocidad sean los mismos en todos los motoventiladores suministrados. Y por último, pero no menos importante, los radiadores. Los radiadores, al igual que en los ventiladores, se tiene que observar que no estén obstruidos. Y también en zonas muy pobladas o en zonas mineras, se tiene que observar que no estén demasiado contaminados. Bueno, justo vamos a empezar. Me olvidé. No, dije potencia de la tensión. Esa parte ahí. Yo te digo la otra parte. Muy bueno, ayer. Transformador. No me acuerdo, ¿vale? ¿Me vas a cortar? ¿Me vas a cortar?